Hola, soy Miguel. Número 10. La terrible musaraña. La península de Gargano en Italia fue el hogar de una variedad de animales extraños, inusuales y particularmente malos en la prehistoria. Desde hace unos 33 a 5 millones de años, la isla estuvo plagada de animales gigantescos que ahora están extintos. Todos los habitantes de la isla parecen haber sufrido un gigantismo insular. Se trata de un fenómeno excepcional que se produce cuando los animales quedan atrapados en un terreno aislado. También les puede pasar a los animales que se quedan atrapados en un lago. Debido a que hay una falta de competencia y depredadores en una zona más pequeña, es más fácil para los residentes hacerse más grandes y malos. Por ejemplo, Deinogalleris massini, la terrible musaraña. Los investigadores encontraron los restos fosilizados de una musaraña en Italia, en la isla donde prosperó durante muchos millones de años. Describieron el fósil como gigantesco y dijeron que la criatura pertenecía a la familia de las ratas lunares. Aunque ha sido descrito como una terrible musaraña, en realidad era un pariente de un erizo peludo, parecido a una rata y el más antiguo de su tipo jamás descubierto. La terrible musaraña podía crecer hasta unos 60 centímetros de largo. Obviamente, esto no lo habría hecho tan aterradora como enfrentarse a un imponente tiranosaurio rex. Aún así, tropezar con 6 o 7 ratas gigantes con forma de erizo sería escalofriante. Parece que llenaron un vacío ecológico en la isla cuando desaparecieron todos los depredadores medianos. Tal vez hubo gatos y perros prehistóricos, pero desaparecieron una vez que la isla quedó aislada del resto de Italia. Esto permitió que los pequeños animales parecidos a musarañas crecieran sin interrupciones. Dadas las ridículas tasas de reproducción de las musarañas, posiblemente ni siquiera tomó tanto tiempo. Siguieron reproduciéndose, siguieron creciendo y de pronto tuvieron que recurrir a la caza de sus propios parientes más pequeños. Sin mucha comida para comer, no tenían más remedio que ser monstruos caníbales. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntanos qué otros videos te gustaría ver en los comentarios a continuación. Número 9. El pájaro asesino. Titanis fue una de las aves terroríficas más grandes y aterradoras que jamás haya existido. Una ave prehistórica aterradora diferente a todo lo que puedas imaginar. Medía entre 2.4 a 3 metros de altura y pesaba más de 136 kilogramos y tenía una boca como un pico. Titanis se parecía mucho más a sus parientes dinosaurios que se extinguieron hace 66 millones de años que a cualquier ave moderna que tengamos. Corría sobre 2 patas fuertes, tenía garras largas, garras de agarre y un pico para rasgar y desgarrar la carne. Incluso en comparación con otras docenas de especies de pájaros del terror que dominaron la Tierra después de los dinosaurios, Titanis fue realmente una especie de pesadilla. Fácilmente podría correr más rápido que los animales más pequeños y luego matarlos a golpes con su pico como un bate de béisbol de acero sólido. Esta espeluznante ave era tan formidable que algunos paleontólogos creen que sobrevivió hasta el final de la época del Pleistoceno, hace 15.000 años, incluso cuando otras aves a su alrededor caían muertas. Titanis era descendiente de los carnívoros más poderosos de América del Sur, apareciendo en el registro fósil hace unos 60 millones de años. Desapareció de la faz del planeta hace entre 2 millones y un poco más de miles de años, y en el tiempo intermedio se habían extendido desde América del Sur hasta Texas y el sur de Florida. Aunque era un pájaro, no podía volar. Es posible que desees compararlo con un emú o un avestruz, pero ni siquiera estaba en la misma categoría de peso. Fácilmente habría cazado avestruces y comido para la cena como sus mecanismos de matanza mucho más brutales. Cada uno de sus 3 dedos estaba equipado con una garra afilada como un gancho para carne, y su pico tenía una forma de una hacha de guerra. Sus parientes más cercanos eran otras aves del terror, como Porus aracos y Keleken, pero donde Titanis realmente se destacaba era su estructura pesada. Era solo un pájaro más fuerte, con una estructura corporal más gruesa, un cuello ancho y mucho más poder, porque incluso tenía alas. Es un tema de gran debate. Tenía alas diminutas que no servían para nada, y todavía eran como brazos. Tenía una muñeca y dedos pequeños que podían flexionarse un poco. Era extremadamente similar a las aves rapaces, solo que mucho más grandes y mucho más aterradora.
Número 8. El reptil extraño. La era mesozoica comenzó hace 252 millones de años y finalizó con la extinción de los dinosaurios. Durante ese enorme periodo de tiempo, muchos tipos diferentes de animales evolucionaron, prosperaron y desaparecieron. Habían muchos reptiles marinos nadando en los océanos del mundo, y uno de los más extraños de todos era una criatura llamada Dolichorynchops. Los fósiles de este reptil marino se descubrieron en Kansas en 1900. Rápidamente se identificó como un plesiosaurio, pero con un cuello muy corto y una estructura robusta. Es posible que estés familiarizado con los plesiosaurios, ya que dominaron los océanos del mundo durante casi 200 millones de años seguidos. Evolucionaron en todo tipo de subespecies diferentes. Algunas tenían cuellos largos, otras tenían cuellos cortos, algunas eran gigantes y algunas eran tan pequeñas como delfines. Dolichorynchops tenía solo unos 3 metros de largo, pero era único porque tenía una mandíbula como un par de alicates de punta de aguja extremadamente largos. Sus mandíbulas fueron diseñadas específicamente para atrapar peces. Imagínate la boca larga de un cocodrilo, solo que más estrechas y llenas de dientes curvos. Sacaba peces del agua, luego los deslizaba por su boca y se los tragó enteros. El tamaño lo era todo durante el Mesozoico. Incluso un depredador ápice como el plesiosaurio se encontró dentro del vientre de otras criaturas. Los investigadores descubrieron los restos fosilizados de un Dolichorynchops juvenil dentro del vientre de un fósil de Tylosaurus. Tylosaurus era otro reptil marino salvaje, solo que creció más de 13.7 metros de largo y era un tipo de mosasaurio, un pariente prehistórico de los lagartos monitores de hoy en día. El gran punto a recordar aquí es que si vivías en el océano prehistórico, siempre había un pez más grande. Número 7. El perro oso. Amphision, más conocido como el perro oso, fue una de las abominaciones más aterradoras que jamás se hayan arrastrado en la jungla prehistórica. Compartía características tanto de los osos modernos como de los perros modernos, pero no formaba parte de ninguna de esas familias. No eran osos, no eran perros, pero eran una combinación aterradora de ambos clasificados como Canifornia. Por extraño que parezca, este es el mismo suborden moderno de animales que incluyen lobos, leones marinos y comadrejas. Según la gran cantidad de fósiles descubiertos, sabemos que hubo algunos tipos diferentes de perros osos que vivieron hace entre 58 y 23 millones de años. El primer tipo tenía extremidades largas, era un buen corredor y se parecía mucho a un lobo moderno, pero nuevamente tenía características de oso como pies planos y cuerpos extremadamente pesados. El segundo tipo era fornido, fuerte y grueso como un oso negro. Algunos eran tan pequeños que podrías ponerlos en una mochila para perros, mientras que otros crecieron hasta alcanzar el tamaño de un oso pardo y pesaban 454 kilogramos. Según Field Museum de Chicago, los perros osos probablemente comenzaron a partir de una sola especie, que solo tenía el tamaño de un chihuahua. Luego, a medida que continuaron evolucionando, continuaron creciendo y cambiando. A medida que crecían, daban más miedo. Pero el tamaño a veces tiene sus desventajas. A medida que los perros osos se hacían más poderosos, también necesitaron más comida para alimentar sus fornidos cuerpos. Esto requería más caza y una reproducción más lenta. Aún así, estaban en la parte superior de la cadena alimenticia. Si hoy te encontraras con una de estas monstruosidades en el bosque, sería como haberte topado con la guarida de un puma. Los primeros perros oso evolucionaron en Euroasia, en un momento en que la Tierra era mucho más cálida de lo que es ahora. La temperatura promedio en todo el mundo fue de 26.6 grados Celsius. Con todo ese calor y humedad, el mundo estaba cubierto de una espesa vegetación y todo era grande y hambriento. Fue solo cuando el mundo comenzó a enfriarse hace unos 10 millones de años que los perros osos se quedaron sin comida. Eran demasiado grandes. El cambio repentino de un clima más frío resultó en una grave pérdida de presas potenciales. Por eso, otros animales tomaron el centro del escenario, criaturas más pequeñas como lobos y osos negros que podían sobrevivir con menos. Si este perro oso prehistórico todavía existiera hoy, ¿tendrías miedo? ¿O lo querrías como mascota? Házmelo saber en los comentarios y presiona el botón de suscripción mientras lo haces. Número 6. El super cocodrilo. En Brasil, Colombia, Venezuela y otras partes del Amazonas, los científicos han encontrado los huesos de una criatura tan aterradora que es difícil imaginar que tal cosa existiera. Era una máquina de matar semiacuática, con una fuerza de mordida de unas 7 toneladas. Estoy hablando del Purosaurus, potencialmente el cocodrilo más grande que jamás haya existido.
fue descubierto en 1892 por João Barbosa Rodríguez. Más de un siglo después, los científicos todavía estaban tratando de averiguar qué tan letal era este animal. Según toda la evidencia fósil que tenemos, Purusaurus tenía alrededor de 12 metros de largo. Intenta imaginarte un cocodrilo del tamaño de un autobús escolar, con un peso de 8.4 toneladas y hambriento. Era tan grande que podía masticar y tragar varios de los cocodrilos más grandes que tenemos hoy en el mismo tiempo con un puñado de palomitas de maíz. Sin embargo, aunque sabemos su tamaño, todavía hay muchos detalles importantes sobre la biología del animal que no conocemos. Los científicos no pueden entender exactamente cómo el Purusaurus usó su inmenso peso y poderosas mandíbulas para matar, y cómo digirió su comida. Recientemente, un equipo de científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro comenzó a estudiar el monstruo colosal. Primero confirmaron que su cabeza era aproximadamente del mismo tamaño que un caimán poderoso que vive en el Amazonas. También calcularon algunos números y descubrieron que el Purusaurus necesitaba alrededor de 40 kilogramos de comida todos los días, solo para mantenerse en marcha. A modo de comparación, esto es casi 20 veces más comida de la que necesita el caimán americano moderno para sobrevivir. Además, tenía 7 toneladas de presión sostenidas cuando cerraba sus mandíbulas. Esto es una fuerza de mordida significativamente más fuerte que cualquier Tyrannosaurus que conozcamos. Uno de los miembros de la investigación, Aline Ghilardi, explicó que tanto el Tyrannosaurus Rex como el Purusaurus eran depredadores máximos en la parte superior de la cadena alimentaria. No tenían absolutamente ninguna competencia de otros carnívoros. No está claro por qué el Purusaurus se extinguió. La mayoría de sus fósiles son de hace 8 millones de años. Parece haber evolucionado rápidamente. Explotó en la escena de América del Sur y luego desapareció con la misma rapidez. Su tamaño estupendo fue probablemente la causa de su declive, después de que comió toda la comida disponible. Número 5. La hiena gigante. Los primeros homínidos probablemente fueron cazados por hienas gigantes en las llanuras de África. El primero de nuestros grandes antepasados surgió en Etiopía hace unos 3.8 millones de años, casi al mismo tiempo que la hiena gigante estaba viva. El Homo sapiens solo comenzó a desarrollarse hace unos 300.000 años, poco después de que se extinguieran las hienas gigantes. Los datos sugieren que durante casi 3 millones de años, hienas ridículamente enormes merodearon por las mismas llanuras que nuestros antiguos antepasados. Es muy probable que los homínidos débiles y peludos fueran perseguidos por los depredadores gigantes. La hiena gigante se conoce con el nombre científico de Pachyrhocutta. Era un mega mamífero que se parecía mucho a nuestras hienas manchadas modernas, solo que 3 veces más grande, cuando la hiena gigante podía pesar hasta unos 181 kilogramos y eran feroces. Tenían patas más cortas que las hienas modernas, eran más musculosas y estaban más cerca del suelo para una mejor estabilidad. Sin embargo, a pesar de ser enormes y amenazantes, las hienas gigantes seguían siendo carroñeras. Los científicos creen que se comieron una dieta estable de presas robadas que tomaron de depredadores más pequeños y menos inteligentes. Es posible que ocasionalmente hayan cazado su propia comida en grupos grandes, tal vez incluso rastreando una tribu de homínidos que vestían taparrabos, pero lo más probable es que hurgaran como enormes buitres terrestres. Incluso se han descubierto fósiles de Pachyrhocutta en las mismas cuevas chinas, donde arqueólogos encontraron los restos del Homo erectus. El Homo erectus fue nuestro ancestro antiguo, una especie humana que evolucionó hace unos 2 millones de años y tenía rasgos muy similares a los de la gente moderna. No se parecían tanto a los simios como a las variantes evolutivas que los precedieron. Tenían cejas definidas, labios humanos y estaban muy cerca de ser Homo sapiens. Algunos científicos incluso creen que fueron los primeros humanos que caminaron erguidos. Encontrar los huesos del Homo erectus en una cueva junto a los restos de una hiena gigante confirma que las hienas gigantes cazaban y comían humanos. Afortunadamente para nosotros se extinguieron hacia el final de la era de hielo, reemplazadas por las hienas manchadas más pequeñas, más rápidas y bien adaptadas. Número 4. Conejo Rex. Los conejitos no dan mucho miedo. Nadie ha visto nunca a un conejo comiendo una zanahoria y huyendo asustado. Pero si conocieras al Nuralagus hace 5 millones de años, huirías con un terror inconfortable. El Nuralagus rex es una especie extinta de conejo gigante y de los más grandes jamás descubiertos. Era unas 10 veces más grande que cualquier conejo vivo y de hecho era esencialmente el mismo animal. Era realmente muy grande. El Nuralagus rex existió durante la época del Plioceno,
hace entre 5 y 3 millones de años. Es el miembro más grande de la familia de animales Lagomorpha, que incluye todas las especies de liebre, conejo y pica. Tenía una altura de casi 61 centímetros y pesaba 11.7 kilogramos. No era lo suficientemente grande como para arrancarte la cabeza de un mordisco, pero ciertamente tenía un aspecto más sorprendente que el del conejo europeo. Se veía un poco diferente a los conejitos que ves en la tienda de mascotas. Su cráneo era pequeño, tenía mala vista y mal oído, una espina corta y no podía saltar. Los fósiles han demostrado que su antepié golpeaba el suelo cuando caminaba, no solo la punta de los dedos, no podía haber saltado. Sobre el papel, no parece un animal muy exitoso. El Nuralagus era básicamente ciego, sordo y cojeaba de un trozo de hierba a otro. Aún así, era grande. Es posible que haya crecido tanto y desarrolló características de supervivencia tan horribles porque vivió una existencia solamente en una pequeña isla en un mar Mediterráneo. Probablemente fue un conejo más pequeño el que llegó primero a la isla. Luego, debido a su soledad, creció hasta alcanzar proporciones megalíticas. No habría depredadores en la isla, por lo que realmente no necesitaba oír ni ver. El Nuralagus seguía engordando más y más, y desarrolló dedos curvos espeluznantes para poder cavar raíces fácilmente. Los científicos creen que comía alimentos subterráneos y pasaba mucho tiempo rebuscando en la tierra, cuando aparecieron otros animales en la isla con gusto por la carne. El Nuralagus no tenía las herramientas que necesitaba para evitar ser comido hasta la extinción. ¿Tendrías un Nuralagus como mascota? Házmelo saber en los comentarios. Número 3. El pez acorazado de Cleveland. Hace 360 millones de años habían peces en el océano mucho más aterradores que cualquier dinosaurio. Uno de estos peces era el Dunkleosteus terrelli, cubierto con una armadura completa y listo para la batalla. Los científicos lo han descrito como un superdepredador, tal vez incluso el primer depredador ápice que fue un vertebrado. Vivió durante el periodo devónico, conocido como la edad de los peces. Este fue en un momento en que gran parte del planeta estaba cubierto de agua. Los animales terrestres aún no habían aparecido y el mundo estaba dominado por monstruos alienígenas en el océano. Y no te olvides de los peces gigantes del tamaño de submarinos. El Dunkleosteus podía crecer hasta aproximadamente 9 metros y era conocido por navegar por las aguas subtropicales de Cleveland. Esto fue cuando América del Norte estaba en una posición muy diferente, cerca de la latitud actual de Río de Janeiro. Los primeros fósiles del Dunkleosteus se encontraron en el lago Erie en 1867, y en los 150 años de investigación desde entonces, los científicos han hecho muchas conjeturas sobre el animal, incluida su longitud. De hecho, algunos expertos no creen que la longitud sea correcta. Científicos de la Universidad Case Western Reserve publicaron recientemente sus hallazgos sobre el depredador prehistórico, diciendo que su longitud puede haber sido exagerada. Russell Engelmann, estudiante de doctorado en biología, dice que el Dunkleosteus probablemente no medía 9 metros de largo. En cambio, tal vez tenía un torso como un atún y era fornido, no largo. Tenía más circunferencia que longitud, lo que llevó a los investigadores a apodarlo Chunky Dunk o Chunclesteus en lugar de Dunkleosteus, pero temían que los lugareños no tuvieran contactos con la reducción del tamaño de los peces. El Dunkleosteus era un gran problema en Cleveland. Básicamente era la mascota de la ciudad. El pez incluso tuvo su propia cuenta de Twitter durante algunos años. Además, la mayoría de las investigaciones realizadas sobre el pez se basan en especímenes conservados en el Museo de Historia Natural de Cleveland. El museo tiene la mayor colección de restos de Dunkleosteus del mundo, pero la reacción del público no hace que la ciencia sea incorrecta. Russell dice que las medidas iniciales estaban equivocadas. Russell dice que el pez acorazado tenía solo 4 metros de largo, menos de la mitad de las estimaciones originales. Basó sus hallazgos en sus medidas de la cabeza, lo que dice se correlaciona con el hecho de que el pez tiene un cuerpo mucho más compacto. Al final, realmente no importa qué tan grande era el pez, seguía siendo el terror original de las profundidades. Hace 360 millones de años, Dunkleosteus era el animal más grande que existía. Número 2. El trilobite ahorquillado.
Los trilobites solían meterse en peleas. Un nuevo estudio sugiere que la antigua criatura marina primordial, conocida como trilobita, venía equipada con enormes cuernos que usaban para combatir a sus rivales. No todos los tipos de trilobites, después de todo, habían muchas especies diferentes hace 250 millones de años. Los trilobites fueron uno de los grupos de animales más exitosos que jamás haya evolucionado. Como un grupo diverso, venían en muchas formas y tamaños diferentes. Un nuevo estudio publicado por los procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias sugiere que el Oalicerups trifurcatus tenía un arma secreta. En la parte delantera de su cabeza había un tridente. El trilobite se parecía mucho a un escarabajo espeluznante. Podrías comparar a los trilobites prehistóricos con las cucarachas modernas, solo que un poco más grandes y no tan repugnantes. Cuando los investigadores encontraron el resto de adorno de cabeza en las especies de trilobites, no sabían para qué era. Los científicos sugirieron que el tridente era para cazar, lo que significa que el trilobites venía con su propio armamento incorporado. Pero un estudio posterior mostró que el tridente no era flexible. Esto podía haber sido usado para ensartar animales. Ahora los científicos creen que el tridente se usó para voltear a su competencia. Puede haber usado la herramienta de 3 puntas como una pala o una horca para voltear a los molestos trilobites machos sobre sus espaldas cuando intentaban invadir el territorio reclamado. Número 1. El pingüino monstruo. Hace 60 millones de años, en las costas de Nueva Zelanda había un ave del tamaño de un gorila adulto. Alan Tennyson del Museo de Nueva Zelanda de Papa Tangarewa se encontró con los huesos de la misteriosa ave marina en 2017. Estaban en la playa preservados en una colección de sedimentos, trozos de huesos atrapados en una roca con forma de bala de cañón. La roca se habría resquebrajado para revelar las diminutas astillas de fósil que Alan llevó a su laboratorio y analizó. Él y sus colegas rápidamente se dieron cuenta de que estaban tratando con huesos de pingüinos, pero los huesos eran demasiado grandes. Un solo húmero medía casi 61 centímetros de largo, el doble de largo del húmero de un pingüino emperador. Volvieron a buscar más fósiles y pronto se encontraron armando los esqueletos de pingüinos monstruosos. Estos animales eran enormes, del tamaño de osos. Los modelos 3D revelaron aves acuáticas verdaderamente aterradoras, que pasaban la asombrosa cantidad de 154 kilogramos y medían más de 1.5 metros de altura. El pingüino extinto se llama Kumimanu y era considerable. Los investigadores creen que el pingüino estaba muy relacionado con las aves voladoras, pero una vez que perdió su capacidad de surcar los cielos, se encontró varado en Nueva Zelanda y se dio un festín con todo lo que pudo encontrar, basado en los primeros fósiles. Kumimanu acumuló libras rápidamente, transformándose en un gigante. Gracias por ver el video. ¿Crees que los pingüinos serían adorables hoy en día si fueran del tamaño de monstruos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Asegúrate de suscribirte, ayudar a apoyar el canal y volver pronto para ver más videos.